todavía sí, no. Está con nosotros. Le damos la bienvenida a Dalton Bacigalupo, a quien saludamos muy cordialmente y gracias por siempre tener esa deferencia con nosotros para conversar aquí los micrófonos de diálogo en I-99. Dalton, buenos días, bienvenido. Bueno, gracias a ustedes, un abrazo. El doctor Dalton Bacigalupo integra la bancada legislativa de la Izquierda Democrática. Doctor, qué gusto enorme, es Alberto Quintana quien lo saluda. Hoy el gobierno del presidente Lasso llega a los 79 días de gestión gubernamental. Y lo voy a sacar un ratito de los temas parlamentarios porque me gustaría tener una lectura suya con toda esa gran capacidad, con toda esa gran experiencia que usted tiene. Llega a los 79 días, decía, de gestión y precisamente debe de enfrentar esta primera movilización de algunas organizaciones sindicales, de algunos grupos sociales que reivindican algunas posturas que por supuesto son muy respetables. Anoche lo escuchaba el presidente, seguramente usted también lo siguió en la entrevista que brindaba a José Hernández, nuestro colega, pues, y él decía, bueno, mientras las protestas se enmarquen justamente en lo que tiene que ver con el respeto al ordenamiento jurídico, no hay problema. Básicamente, ¿cómo ve usted todo esto en primera instancia, doctor? Bueno, Alberto, muchas gracias. Yo tengo plena confianza en la actuación del presidente Lasso, del gobierno nacional. El país conoce que en segunda vuelta yo me pronuncié abiertamente por la opción democrática del presidente Lasso. Gracias a Dios, diría yo, gracias a la institucionalidad del país que se ha salvado con la posibilidad de que este gobierno acceda al poder. Tengo, repito, plena confianza en la actuación del presidente Lasso. Creo que es un hombre que llega a la historia del Ecuador comprometido para adoptar las mejores decisiones. Lo que va a enfrentar el gobierno ahora pues es el ritual de cierto tipo de dirigencia que quiere levantar pues plataforma política alrededor pues de reclamaciones que pueden sonar legítimas, pero que quizá no son tan oportunas al poco tiempo que el gobierno del presidente Lasso pues ha asumido el poder, ¿no? Y el presidente Lasso pues ha sido frontal y firme. A él no lo han elegido para ser un paniaguado. El país necesita un hombre con firmeza. Y él lo ha dicho ayer, yo estoy abierto al diálogo, pero si la situación se desmadra, se sale de cauce, como es lo que acontece siempre, que todas estas manifestaciones supuestamente pacíficas terminan en violencia, porque saben quienes la organizan que van a ser infiltradas por gente violentista que vienen desde intereses políticos nacionales e internacionales para desestabilizar nuestras democracias. Pues bueno, pues el gobierno tendrá que enfrentar con decisión, y en eso tendrá el respaldo del país. Firmeza dentro de la ley. Perfecto, una excelente primera lectura, doctor Dalton Bacigalupo, porque justamente yo remarcaba aquello, ¿no? Reivindicaciones, mientos que pueden ser justos, pero como usted dice, no oportunos. Oiga, le escuchaba al presidente y seguramente la semana próxima va a tener la oportunidad de saludar personalmente con él, porque va a ir a la legislatura la semana próxima, lo dijo anoche, para entregar estas reformas a la ley de educación superior, ¿no? Va a ser esa entrega. Pero a más de eso, decía, y me suena muy interesante, y eso se lo quiero consultar a usted también, que su ministra de Gobierno, la doctora Alexandra Vela, el momento que cogió la posta, pues no, este cargo que ocupaba César Monge, lamentablemente fallecido, pues ya había iniciado una ronda de conversaciones con los integrantes de las distintas bancadas legislativas, mencionó a la Izquierda Democrática, al igual que otras organizaciones políticas, y decía, hay que conversar con todas las organizaciones, porque es sabido por todos los ecuatorianos, pues que el régimen, que el gobierno de él, no tiene pues una mayoría parlamentaria. ¿Qué nos puede contar con respecto a esas conversaciones que se han iniciado? ¿En qué marco se dan? ¿Qué tan propicio sería? Más allá de las diferencias, ojo con esto, más allá de las diferencias de las visiones que puedan tener los integrantes de las distintas bancadas, ¿qué tanto ha habido receptividad sagacidad de parte de la ministra y receptividad de parte de los integrantes de las distintas bancadas, de acuerdo a lo que usted ha podido palpar, doctor?
Mire, yo creo que lo que expresó el presidente Lasso la noche de ayer está en la mente y en la iniciativa de él y de la señora ministra de Gobierno. Entiendo que habrán hecho algunas aproximaciones iniciales, pero todavía no las han hecho, no las han formalizado con Izquierda Democrática. Y yo me temo que la cultura política ecuatoriana, que no ve el mediano y largo plazo, sino que ve el oportunismo de ocasión, hará que esos diálogos no terminen de prosperar en favor de los planteamientos del gobierno, porque cada quien se reserva la posibilidad de hacer oposición creyendo que haciendo una oposición necia a lo mejor habilitan votos para las próximas elecciones y quizá para la futura elección presidencial de 2025. Pero quienes pensamos en el país con mentalidad diferente, creemos pues que el presidente tendrá que abocarse a estos hechos, ¿no? Yo veo muy difícil que ciertas bancadas políticas al interior de la Asamblea Nacional y que pueden estar haciendo una mayoría en contra del presidente de la República vayan a avalar todos los planteamientos que el presidente hace, pero en todo caso el presidente cumple con su ritual democrático, que es lo obligado para un presidente de la República: intentar el diálogo y avanzar hasta donde se pueda. Donde no se pueda, pues bueno, habrá que ver otro tipo de acciones dentro de las facultades propias del presidente de la República para solventarlas si ese fuera el caso. He escuchado al presidente de la República el día de ayer decir que hay medidas de diferente orden que no necesariamente tienen que pasar por la Asamblea Nacional y que ellos pues agotarán todas las facultades jurídicas que dentro de sus atribuciones tiene el jefe del Estado. Así que le digo, bien por el gesto democrático del presidente, pero yo soy escéptico respecto de lo que va a suceder con ese diálogo al que está abierto el señor presidente. Perfecto. Ahora, entrando a la materia netamente parlamentaria, doctor, ¿cómo avanza lo que tiene que ver con el juicio del defensor del pueblo, Freddy Carrión? Precisamente conocíamos, ya detallábamos que la Comisión de Fiscalización en la Asamblea Nacional Legislativa pues ha acumulado 2 pedidos de juicio político, ¿no? Que ha sido acusado tanto de arrogación de funciones, incumplimiento de funciones y falta de probidad notoria en el ejercicio de su cargo. Básicamente, ¿hasta dónde se ha llegado y qué es lo que falta en lo que tiene que ver con el tratamiento político de este tema, no contra el doctor Carrión? Bueno, usted sabe que el día de hoy la Asamblea Nacional va a conocer los informes individuales de los miembros de la Comisión de Fiscalización respecto del juicio político al excontralor. Sí. Y en paralelo va avanzando también ya el trámite del juicio político al defensor del pueblo. Yo soy grotesco a veces para definir las cosas. Unos lo llamarán así, otros lo llamarán firmeza, pero yo he dicho abiertamente al país vía Twitter que este degenerado no puede seguir al frente de la Defensoría del Pueblo. Hay 2 iniciativas de juicio político en su contra. La primera, en el orden del tiempo, la presentada por nuestra compañera Yesenia Guamaní. Correcto. Ella fue la primera asambleísta que formalizó un juicio político en contra del defensor del pueblo por graves faltas éticas en el ejercicio de sus funciones. ¿Cómo se va a pensar? ¿Cómo se puede aceptar? Es una repulsa nacional la que ha generado este hombre, ¿no? Con su inconducta, que todos conocemos y no la voy a repetir, que está enjuiciado penalmente y con detención preventiva por abuso sexual, ¿no? Y que la carga probatoria que ha establecido la Fiscalía General del Estado es tan contundente que ha permitido que el actual juez que está conociendo esa causa igualmente insista en su detención preventiva. Entonces le digo, pues, el camino del señor defensor del pueblo pues es la censura y destitución, porque dentro de toda su actitud vergonzosa y despreciable no ha tenido un ápice de dignidad, que sí la tuvo Celi, de presentar su renuncia a sus funciones. Este no. Este quiere ir a hacer alarde de no sé qué en la Asamblea Nacional, pero igualmente va a ser destituido. Y el otro proceso político en contra del defensor del pueblo es el que ha planteado el legislador Ricardo Vanegas,
por incumplimiento de funciones. Así que, por 10.000 razones, este señor pronto dejará de ser defensor del pueblo. Y justamente ya lo mencionaba usted, pues, al ex contralor Pablo Celi de la... En torno al tema de él, nos decía que definitivamente está confirmado que hoy ya se trata lo del juicio político, ¿no? Se va a conocer los informes de cada uno, de lo que anticipó Fernando Villavicencio, que es el presidente de la Comisión de Fiscalización. Cada uno individualmente, ¿no?, está a favor del enjuiciamiento político de Pablo Celi, ¿no?, y de su posible censura. Ella no puede ser destituido porque ya renunció a sus funciones. Claro. En todo caso, la censura política y moral en contra de este funcionario es unánime al interior de los miembros, al interior de la comisión, y va a ser unánime, le digo, al interior del Pleno Legislativo. Correcto. Y para cerrar el tema, esta especie de enfrentamiento o cruces de la señora presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, con el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, e incluso ha habido algunos pronunciamientos en el sentido de que habría asambleístas que en el cumplimiento de funciones públicas en años anteriores, pues estarían glosados. Básicamente, ¿qué es lo que se ha conocido? ¿Se ha abierto algún tipo de expediente en la Asamblea? ¿O esto es algo que va a ir saltando de acuerdo a este proceso al ex contralor, doctor Dalton Bacigalupo? Mire, lo que suceda por actos del pasado, de actuales asambleístas, eso no es materia de juzgamiento al interior de la Asamblea Nacional. Ya. La Asamblea Nacional puede juzgar actos presentes de los asambleístas. Del 14 de mayo para adelante. Entrar a juzgar porque resulta que hace 10 años o hace 8 años el señor asambleísta que está actualmente en funciones tuvo algún problema en la Contraloría con indicios de responsabilidades civiles, administrativas o penales o cosas de estas. No, eso no puede ser materia de juzgamiento en la Asamblea Nacional. La ley orgánica de la función legislativa no lo permite. Son actos actuales, son acciones presentes las que puede juzgar el CAL y el Comité de Ética de la Asamblea Nacional. Ahora, estas informaciones que pueden ir saliendo al calor de la presentación de Celi ya en el juicio político, eso dará pues la medida de lo que está aconteciendo con la clase política ecuatoriana, ¿no? Y yo entiendo pues que hay una estantería muy grande respecto de problemas que han tenido pues personajes de la política con la Contraloría y con indicios de responsabilidad penal. Así que eso será motivo de conocimiento y posiblemente de alarma de la opinión pública ecuatoriana. Pero ya le digo, esos son elementos de juicio informativos, pero que no obligan a la Asamblea Nacional pues, a proceder en contra de ninguna de estas personas. Correcto. Que pudieran ser mencionadas por el excontralor. Claro que sí, he entendido, porque el actual periodo legislativo se inició el 14 de mayo y es a partir de esa, precisamente como asamblea, tanto el CAL como este comité de ética, pues pueden estar evaluando y valorando el accionar de cada uno de los integrantes de la asamblea. Doctor Dalton Bacigalupo, queremos agradecerle muchísimo por estos minutos, por esta orientación en torno a estos temas de gran actualidad nacional. Estaremos pues pendientes y conversando en los próximos días. Doctor, un fuerte abrazo desde Guayaquil. Alberto, un abrazo, gracias a ustedes. Ahí está, el doctor Dalton Bacigalupo, integrante de la bancada legislativa del